La Cátedra Rectoral Nelson Mandela es un espacio promovido por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, destinado a promover el desarrollo cultural, cívico y político, mediante la transferencia de conocimiento e información veraz entre ciudadanos y ciudadanas y grupos de nuestra comunidad. Casi un siglo de construcción de la democracia boliviana serán expuestos y analizados. El diálogo, la colaboración, la convivencia pacífica, el reconocimiento respetuoso del otro, el entendimiento y la reconciliación son los principios que guían la cátedra. Con expositores de excelencia, abriremos espacios de encuentro para personas de todo el país. Tendremos 20 módulos sobre democracia, consistentes en un texto, un cuestionario y una tarea. 20 conferencias nacionales e internacionales para profundizar en asuntos sobre democracia. 10 coloquios para debatir y reflexionar. Ven y forma parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Del 10 de febrero al 30 de noviembre de 2022. Inscríbete escaneando el código QR. Buenas noches, estaba algo mal en el audio. Buenas noches, queridos amigos, que noche a noche, los jueves, compartimos este espacio de la Cátedra Rectoral Nelson Mandela de la Universidad Mayor de San Andrés. Es un gusto para mí volverles a dar la bienvenida esta noche especial con una invitada especial también. En nombre del rector Óscar Heredia Vargas, quiero saludar al equipo de Reencontrarnos que esta noche nos acompaña y al equipo técnico que está detrás de la cámara haciendo que esto salga bien y que todo funcione a la perfección. Hemos estado en la Cátedra Nelson Mandela, este es nuestro programa número 25. Hemos estado desde un principio hablando de política y de democracia. La primera parte estuvo dedicada a preguntarnos qué es la política. También hablamos de qué es la democracia y cómo funciona, las instituciones que la componen y cuál es el rol de cada una de ellas. Hemos discutido todo sobre ideologías, qué es eso de la izquierda y la derecha, si sirva para algo en el mundo de hoy. Y hemos hablado también de los principios y valores que hacen a las democracias contemporáneas. Hoy iniciamos un nuevo ciclo. Es el ciclo dedicado a uno de los actores principales de la democracia, los partidos políticos. Y tenemos para ello una invitada especial que nuestra presentadora y moderadora de hoy, Erika Salinas, va a presentar. Bienvenida, María Teresa Segada, un gusto tenerte con nosotros. Ella va a discutir, va a reflexionar esto de los partidos políticos en la democracia. Vamos a empezar. Erika Salinas, buenas noches, bienvenida. La pantalla, las cámaras son tuyas para que puedas moderar este evento el día de hoy. Julio, muchísimas gracias. Buenas noches a todos y todas quienes nos acompañan a través de las redes. Un saludo especial para ti, al equipo, por supuesto, que nos acompaña, que hace todo esto es posible, y uno muy especial a nuestra invitada. Tengo el honor de abrir este espacio y poder compartir con una de las personas que más se ha destacado en nuestro país y, según duda, a nivel internacional. Estoy hablando de María Teresa Segada Claure, a quien vamos a darle la palabra justamente para reflexionar en este espacio sobre lo que son los partidos políticos. Si me permiten, María Teresa Segada Claure es socióloga con maestría en Ciencias Políticas del Centro de Estudios Superiores y Universitarios del CESU de la Universidad Mayor de San Simón. Es doctora en Procesos Sociales y Políticos en América Latina de PROSPAL, Universidad de Arte y Ciencias Sociales de la UAC
Arcis, de Chile. Investigadora, miembro del directorio del Centro de Estudios de Realidad Económica y Social, CERES. Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés, de la carrera de Comunicación de la UCB. Fue investigadora de Claxo, del programa de becas, investigadora asociada del programa Alice CES, del Centro de Estudios Sociales, programa coordinado con la coadventura de Sousa, me vas a decir si está bien pronunciado, que María Teresa, de la Universidad de Coimbra, sobre democracia intercultural, coordinadora del área de reflexión, Centro Cuarto Intermedio, Cochabamba, consultora del Tribunal Supremo Electoral, también sobre temas de partidos políticos, ex investigadora del Programa de Investigación Estratégica de Bolivia, PIEP, del PNUD, de IDEA Internacional, entre otras instituciones. María Teresa, es un verdadero gusto, es un honor poder compartir contigo este espacio de reflexión y estamos aquí, como bien decía Julio, para darle pie a esta nueva etapa que tiene que ver con este actor fundamental del sistema político, como son los partidos políticos. ¿Cuál es su rol en la democracia? Para eso yo te voy a lanzar una preguntita de provocación para luego que entablemos un diálogo. Y la primera reflexión está enmarcada a cuáles son las funciones de los partidos políticos, que son los partidos políticos en este sistema político tan grande. Y ahí te dejo las primeras preguntas para que luego entremos a un espacio de reflexión con también los que nos siguen en las redes. Así que el espacio es todo tuyo, bienvenida. Bueno, muy buenas noches, querido Julio, Erika, gracias por la invitación a este espacio. Un saludo a todos quienes están presentes en este evento. Y es un gusto para mí realmente compartir en un espacio como este. Saludo una iniciativa así porque la construcción democrática no solamente es hacer política y movilizarse, sino también reflexionar muchísimo desde el mundo académico, intelectual, social, ciudadano, y creo que este espacio es invalorable en ese sentido. Y me alegra poder compartir con ustedes muchos años de investigación, entrevistas, seguimiento, incluir publicaciones sobre el tema de partidos políticos que he realizado en las últimas décadas, 2 décadas diría yo. Y claro, es un tema muy complejo porque hoy creo que nadie quiere hablar de partidos. O sea, la verdad, una encuesta de opinión que vi hace unos 3 meses de la PES-ILDIS, que es una encuesta a expertos de opinión pública, pero que creo que refleja bastante el sentir ciudadano, mostraba que solo el 9% de la población confía en los partidos políticos. Y paradójicamente los partidos son necesarios, imprescindibles para el funcionamiento de la democracia. Es decir, no podemos dejar fuera los partidos, pero sin embargo no creemos en ellos y además no nos generan confianza. ¿Cómo hacemos? Entonces, la idea un poco es en esta charla con ustedes, en este intercambio, poder recuperar el sentido de los partidos, para qué sirven finalmente, o mejor prescindimos nomás de ellos y hacemos una gran reforma normativa para quitarlos de nuestro sistema, o cuál es su funcionalidad y el sentido, la razón de ser de estas organizaciones en nuestro contexto boliviano. Entonces, respondiendo a la pregunta de Erika, provocadora, que ya me la lanzó hace unos días atrás, he preparado una pequeña presentación que creo que puede cubrir varias áreas de esta reflexión sobre partidos. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla. Voy a comenzar yéndome a la definición mínima de partidos para que sepamos de qué estamos hablando. Vamos a establecer también cuáles son sus funciones en democracia y luego entrar a analizar en el caso boliviano cómo funciona este sistema y estas entidades tan depreciadas pero necesarias de la democracia. Entonces me voy a permitir compartir pantalla en este momento. Por favor, me dicen si se puede ver. ¿Todo bien? Ok, muchas gracias. Bueno, entonces ahí vamos. He denominado esta charla un poco en concurrencia con lo que me dijo Julio, que en esta etapa se está pretendiendo no solamente aterrizar en algunos elementos de la democracia, sino también ver los desafíos hacia adelante, cómo estamos enfrentando estos desafíos de la democracia, en particular en Bolivia, pero creo que son temas comunes a América Latina, porque una mirada rápida a los partidos de la región nos muestra que los problemas son bastante parecidos en los distintos países. Me refiero al personalismo de la política, a la fragmentación y dispersión, a la debilidad que tienen estas organizaciones y que
hemos caído en una suerte de sistemas desarticulados en general en la región. Entonces creo que es un tema que nos toca mucho para reflexionar y que vale la pena desarrollar. Entonces nos vamos a ir a una definición mínima, realmente mínima, pero que sí creo que refleja el acuerdo que hay entre muchos autores que han concebido de inicio qué es un partido político. Para diferenciarlo justamente, creo que esta es la primera advertencia metodológica que quisiera hacer. Diferenciaremos un partido de cualquier otro tipo de organización política, llámese movimiento social, activismo ciudadano, plataforma. ¿Qué es lo que define a un partido que lo hace distinto a cualquier otra organización política que existe en un país? Bueno, esta definición que tenemos aquí en pantalla nos ayuda básicamente a ver que el partido se diferencia de cualquier otra organización porque está orientado a canalizar determinados intereses y que pretende ejercer el poder político o influir en él mediante su participación en procesos electorales. O sea, asociaciones voluntarias, etcétera, existen en todos los campos, pero los partidos son aquellos que se inscriben con el fin de participar en elecciones y acceder al poder. Es muy simple esta distinción, pero muy necesaria, porque en este momento hay mucha discusión sobre el tema de que si las organizaciones sociales, por ejemplo, sindicales, debían optar de manera directa por la representación, prescindiendo de los partidos. Creo que esta definición nos ayuda a decir, bueno, esto es un partido. Si un sindicato, como fue el caso del MAS en su momento, decide convertirse en partido, tendrá que cumplir ciertos requisitos y, evidentemente, insertarse en el sistema político, ¿no? Entonces, ¿para qué es importante esta definición? Porque tenemos que ver a los partidos como identidades más o menos estables, que es justamente lo que, digamos, uno de los problemas, sobre todo de las oposiciones políticas en Bolivia, ¿no? Esta estabilidad que le permite al electorado saber quién es el que es su interlocutor, a dónde va a conducir al país, cuál es su propuesta programática. Y creo que eso hemos perdido y vamos a analizar cuáles son estos factores. Además, permite una cohesión política, una visión compartida, ¿no? Y se convierten, como decíamos, en referentes para la ciudadanía. ¿Cuál es el origen de los partidos? Muy rápidamente, para entender para qué existen los partidos. En su origen, los partidos respondían a la necesidad de que la población no acuda a la guerra y a la confrontación para resolver las controversias o los problemas, sino que encuentre en el espacio de la política actores capaces de representar estas contradicciones, por ejemplo, históricamente económicas entre burgueses y asalariados, o territoriales entre centro y periferia, o religiosos, o de otra índole, que existen en la sociedad y que están buscando su resolución en el campo de la política, que es un campo que permite discutir, negociar, tener un espacio donde se resuelvan estos problemas de manera, digamos, amigable o de manera consensuada, que no implique necesariamente una confrontación y un antagonismo en las calles, ¿no? Para eso es la política en su esencia y para eso son los partidos, o sea, tuvieron en la cabeza de los cientistas clásicos ese significado, ¿no? Entonces, con el tiempo han habido distintos tipos de partidos, ¿no? Los famosos partidos de notables alrededor de personajes importantes, los partidos de masa que luchaban por los derechos del proletariado, de los campesinos, etcétera. Partidos que hoy han perdido esa identidad, ¿no? Son más bien electoralistas o partidos que se llaman atrápalo todos, ¿no? Porque finalmente cambian de acuerdo a la demanda del electorado. Bueno, pero lo fundamental para comprender este origen de los partidos es que necesitan responder a una realidad histórica concreta. Es decir, en el caso de Bolivia, por ejemplo, tenemos muchos partidos hoy articulados alrededor de líderes, sobre todo las famosas agrupaciones ciudadanas están articuladas alrededor de liderazgos. En Cochabamba, por ejemplo, Reyes Villa, varias veces ha formado partidos alrededor de su protagonismo, hoy también es esa la figura a nivel regional, pero no quiere decir que hay una institucionalidad que trascienda al líder. Seguramente cae Reyes Villa y desaparece su organización, y esa es un poco la dinámica en la que están hoy los partidos, lamentablemente, y por eso se generan también estas distorsiones en la democracia. Pero ¿para qué sirven los partidos? Como la pregunta que me hacía Erika, ¿qué función tienen en democracia?
¿Cuáles, digamos, para qué han sido pensados en relación ya con la democracia? Entonces hay muchos autores que han elaborado una suerte de listado, o si uno hace una síntesis de estos autores, los partidos primero participan en procesos electorales, ya lo dijimos. Son los encargados de conformar gobiernos, para eso seleccionan a los mejores hombres y mejores mujeres para acceder al poder y finalmente administran el Estado. Generalmente, y en Bolivia eso sucede, los partidos se limitan a estas tres funciones y nada más, pero tienen otras funciones que han sido descuidadas, que son fundamentales para la democracia. Y aquí quizás es un primer llamado de atención para recuperar el sentido de los partidos en democracia. ¿Qué otras funciones entonces tienen que cumplir? Primero, mediar y representar los intereses de la sociedad ante el Estado, articular al sistema político con la sociedad, procesar los conflictos, ¿no? Facilitar el proceso de negociaciones, acuerdos en el sistema decisional. También tienen una función que es bastante desconocida, que es organizar a la sociedad, o sea, agregar sus intereses, incluso se habla de su función de educación ciudadana, ¿no? Y expresar aquellos sectores que no tienen voz propia. Entonces, los partidos tienen muchísimas funciones en democracia, pero se han limitado a las tres primeras. Y estas están relacionadas con este electoralismo al que estamos habituados. Aparecen para las elecciones, compiten, acceden al poder y, digamos, los que salen ganadores participan del Estado. Y el resto prácticamente desaparecen del escenario. En Bolivia, muy rápido, voy a hacer esto, quiero pasarlo bastante rápido, pero hay que mirar lo que pasa en el caso boliviano. Tenemos al menos 5 etapas de los partidos. La primera, los partidos, como ustedes saben, aparecen a fines del siglo XIX recién, como tales, como organizaciones estables, que son los partidos conservador y liberal, pero casi no podemos hablar de democracia en ese momento porque, como ustedes saben, ni siquiera había voto universal. Entonces se restringía el ejercicio político de una élite muy reducida. En un segundo momento, después de la Guerra del Chaco, surgen nuevas identidades políticas que representan mejor esas fracturas sociales de las que hablábamos, el Partido Obrero, Revolucionario, el PIR, el propio MNR, que es un factor absolutamente imprescindible para reconocer en la historia a los partidos, tiene ya más de, no sé, más de 70 años de historia, la Falange, que marcan un punto de inflexión porque empiezan a representar esas contradicciones de la sociedad, lo que no hicieron los primeros partidos del país. En un tercer momento, después de la Revolución del 52 y pasado, un poco transcurrido o en medio de las dictaduras militares, surgen nuevas identidades políticas como el MIR, el 71, el Partido Socialista de Marcelo Quiroga, ADN y también varios partidos indigenistas muy dispersos que aparecen a fines de los 70, pero están mostrando que el país necesitaba ser representado en la política, ¿no? Y con esta diversidad de siglas que aparecen con mucho entusiasmo participativo. En el siguiente momento, ya con el neoliberalismo y la democracia representativa consolidados, estoy hablando en los últimos 40 años, aparecen 3 partidos fundamentales, ¿no? Que acaparan el electorado, y otros más pequeños con los cuales se conforma un sistema, diríamos, pluralista, que es el que ha sostenido a este momento neoliberal y de democracia entre los 80 y los 90. Pero estos partidos entran en crisis y podríamos hablar de una quinta etapa o de un momento distinto cuando el movimiento al socialismo gana las elecciones, se consolida la Asamblea Constituyente y este partido de aquel sistema pluralista del pasado pasa a ser el predominante, ¿no? Por varias gestiones. Es interesante diferenciar al MAS de los otros partidos porque, como decíamos hace un momento, tiene una matriz originaria en las organizaciones sindicales y ha monopolizado el espacio de representación desde esta idea de lo nacional popular, ¿no? Basado en sindicatos campesinos, pero al que se han sumado obreros, centros, juntas vecinales y otras organizaciones también de rasgos populares que han conformado esta organización tan potente que hay hoy en Bolivia. ¿Y qué pasa con las oposiciones? Hoy las oposiciones, desde que el MAS ha tomado el poder el 2006, están dispersas, fragmentadas, en una minoría legislativa con muy poca incidencia en las decisiones. Han transcurrido por distintos candidatos, Tuto Quiroga, Manfred Reyes, Doria Medina, Carlos Mesa, con distintas siglas en cada elección,
pero al final sin capacidad de articular una opción alternativa al MAS, ¿no? A pesar de que tienen un importante, alrededor de 30% de electorado cautivo. Y más bien se han replegado a lo local, ¿no? A las gobernaciones, a los municipios, pero con las mismas características que mencionábamos. Entonces, ¿qué está sucediendo con la política? La nueva Constitución establece, digamos, una categoría ampliada de representación que es organización política, y la Ley de Organizaciones Políticas que se aprueba el 2018 recoge esta denominación. Pero aquí hay una especie de, ¿cómo les diría? Una falsedad, si ustedes quieren, porque esta distinción, por ejemplo, entre partido político y agrupación ciudadana es artificial, porque la única diferencia es que el partido político tiene alcance nacional, según la ley, ¿no? Y la agrupación ciudadana alcance local. Pero los requisitos para su habilitación, todos los componentes y condiciones son exactamente iguales. Entonces yo digo, ¿por qué no nos asinceramos en la política y decimos partido nacional y partido regional? Esta idea de agrupaciones ciudadanas del pasado en realidad ya no está vigente y sus alcances son muy limitados. Y esta tercera figura que está en la Constitución de organizaciones de pueblos indígenas originarios campesinos es interesante justo para dar espacio a esta interculturalidad, a esta diversidad que hay en el país, pero que hasta ahora han aparecido muy supeditadas al sistema partidario y sin capacidad de crear, digamos, instancias propias, autónomas. Entonces, la pregunta es, ¿esta ampliación tan importante de la nueva Constitución está ayudando al sistema de representación política o estamos hablando de lo mismo en estos 20 últimos años de democracia? ¿Cuáles son los problemas que podemos identificar? Aquí voy a ser bastante provocadora con los partidos hoy en día en Bolivia. Primer problema. Claramente hay una desconexión de los partidos con la sociedad. Es decir, este dato que les mostraba de la baja confianza, ¿no? Por otra parte, no siente la población que los partidos representan sus intereses, que son útiles para llevar sus demandas al sistema político. No están mirando los partidos que ya hay en el mundo y en Bolivia, nuevas formas de sociabilidad e interacción. Por ejemplo, el surgimiento de nuevas identidades, los indígenas, los movimientos feministas, los ambientalistas, una serie de movimientos nuevos que han roto, digamos, esta vieja tradición organizativa de Bolivia alrededor de la COB y los sindicatos campesinos y que se han, digamos, intensificado con el uso de tecnología digital, estos activismos ciudadanos desde los animalistas, etcétera. Y hay algo muy interesante aquí, creo que no lo he puesto, que los autores están hablando hoy de la política de la emoción. Es muy interesante este concepto porque la política está respondiendo en el nuevo contexto a sensaciones, sentimientos ciudadanos como son la indignación, la rabia, la bronca, la solidaridad, el miedo, ¿no? La política está pasando por esos lugares que los partidos no están sabiendo leer a profundidad, entonces se desconectan cada vez más de esta nueva realidad. Y lo último, hoy hay nuevos contenidos en la política. Yo aquí, a Julio lo conozco hace mucho tiempo, lo conocí en el viejo MIR, con el viejo MIR, porque yo no milité en ese partido, pero yo recuerdo mucho que en aquella época de los 80s, no sé, 90s, se hablaba de las utopías. Esto era lo que movilizaba, ¿no? Las utopías del socialismo, del nacionalismo, incluso del anarquismo y del liberalismo, pero hoy esas utopías no convocan a la población. Hay nuevos contenidos en la política ligados a demandas inmediatas, a la vida cotidiana, a los servicios básicos, al cumplimiento de las promesas, digamos, del Estado, y no tanto ya a los jóvenes, uno les habla de socialismo y realmente se aburren, ¿no? O sea, hoy día, en cambio, si les dices, bueno, hay un problema, hay un tema de violencia de género, la gente se moviliza para atender o para solidarizarse con este tipo de problemáticas. Entonces, hay una necesidad de esta conexión o reconexión de los partidos con las problemáticas sociales. Otro problema grave de los partidos hoy es esta tendencia a la oligarquización y al personalismo, que no es de hoy, que la hemos heredado, pero sigue vigente, ¿no es cierto? Esta idea de que el partido se articula en realidad alrededor de un personaje y de una coalición o una cúpula, como quieran llamar ustedes, dominante, que es la que toma decisiones y que en el fondo atrae el voto, porque díganme ustedes en el caso, por ejemplo, de Comunidad Ciudadana,
¿quién atraía el voto? ¿Carlos Mesa o la Alianza Comunidad Ciudadana, ¿no? O el líder también juega este papel cohesionador interno, por eso la insistencia en reelegir a Evo Morales, porque creían en que otro líder del MAS no iba a ser capaz de cohesionar al partido. La historia nos mostró que sí fue posible, pero en realidad se piensa que los líderes son los únicos cohesionadores internos y que son los que controlan y distribuyen todos los recursos de poder, las relaciones con la economía, con sectores sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿está pasando hoy la política por los partidos o por los líderes? ¿Eso es saludable para la democracia o no? Porque muerto el líder, muerto es una forma de decir políticamente muerto, muere también la organización, ¿no? Entonces, ¿dónde está la sostenibilidad de los partidos? Hay un tema muy crítico que es el vaciamiento de militantes. Miren, antes de explicarles esto que es más o menos bonito, les voy a mostrar este gráfico. Las elecciones primarias del 2019 en realidad no han tenido ninguna utilidad, como ustedes saben, porque si en una elección se presenta un solo candidato o un binomio, ¿con quién está compitiendo? Con nadie, y eso ha sucedido en todas las organizaciones políticas, por lo tanto no han tenido ninguna utilidad. Sin embargo, nos han servido como dato para saber cuántos militantes tienen los partidos en Bolivia. Y la radiografía que nos muestran es esta. Miren la barra más larga que tiene el movimiento al socialismo, que llega a cerca a 1 millón de militantes. En segundo lugar estaba esta alianza 21F, donde estaban los demócratas, que tenía alrededor un poco menos de 300,000 militantes inscritos, y los demás, el movimiento Tercer Sistema, PAMBOL, Comunidad Ciudadana, etcétera, los otros partidos habilitados, no llegaban a los 100,000 inscritos, incluso apenas rebasaban los 50,000. Entonces, esto nos muestra el panorama en que están los partidos políticos ahora. Aquí está en cifras la inutilidad de las elecciones, porque apenas votaron de los inscritos 5%, 6%, en el MAS ni la mitad fueron a votar. Pero bueno, este cuadro solo es un gráfico. Una cosa más les quería mostrar respecto a los militantes. Es bueno atender esta composición urbano-rural de los inscritos en los partidos, ¿no? Una de las preguntas que me decía Erika en la tarde y que la podemos discutir más adelante es ¿quiénes participan en los partidos? Y es muy claro en este cuadro, hicimos un trabajo de recolección de información en ese momento. Claro, el movimiento al socialismo, si se fijan, esta línea celeste clara es el ámbito rural y la oscura es el ámbito urbano. Y aquí se puede ver muy claramente que el movimiento al socialismo es el partido que tiene mayor presencia en el ámbito rural. Excluiremos al Frente para la Victoria porque es un caso bastante particular y un partido muy pequeño, pero los demás tienen militancia más bien en la zona, en la franja azul, que son los sectores urbanos. Pero sobre el vaciamiento de militantes tengo aquí un pequeño apunte que es muy interesante para la reflexión. El concepto de militante ha cambiado. En la época de los años 40, 50, 70, hasta los 80, diría yo, teníamos esta idea del militante heroico, ¿no? O sea, estos militantes que dan su vida por la causa, ¿no? En la década de los 80s y 90s se ha pasado a una figura de militante retribuido, es decir, alguien que por interés participa en política porque sabe que va a conseguir un cargo o algún beneficio o un privilegio particular. Y hacia inicios de siglo hemos pasado hacia una categoría de militante indiferente o distanciado. Es aquel militante que puede acercarse a cualquier organización política mientras logre sus intereses, que son ubicarse en el sistema, digamos, estatal, con algún cargo, con algún privilegio. Esta clasificación no es mía ni es boliviana. Hay un investigador francés que apellida Pudal que hizo este recorrido, pero ha sido recogido por muchos otros intelectuales y también a mí me pareció muy interesante para el caso boliviano, refleja lo que ha sucedido en Bolivia. Entonces, es muy crítico pensar así porque uno dice, entonces, ¿cómo vas a atraer militantes? ¿Con qué los vas a atraer a una organización política? Si hay un abandono de lo ideológico, el partido se ha convertido en una máquina electoral, sobrevive porque depende de espacios de poder, entonces, ¿cómo hacemos para mejorar esta participación de la gente en la política? Entonces, esto nos hace un poco pensar qué tipo de militante y qué tipo de partido tenemos hoy en el caso de la región, pero también en el caso de Bolivia. Me paso a la siguiente problemática. Es esta especie de esquizofrenia que tienen los partidos entre las normas y la institucionalidad versus la verdadera realidad organizativa llamada otra institucionalización. O sea, por un lado está la ley,
que nadie la cumple, sino en lo que va a significar una sanción, están los estatutos internos que los presentan por una formalidad, pero no se cumplen. Y por otro lado está esto que nuestra colega Flavia Freidenberg lo llama la informalidad en la política, que es real. Es el funcionamiento real de la organización. El estatuto dice el Congreso es la máxima autoridad, pero en los hechos el dirigente máximo es la máxima autoridad y su grupo, ¿no? O sea, entonces hay una distorsión, creo que todos nosotros la conocemos, y un abismo entre esta institucionalidad formal y la otra institucionalidad real, que también nos invita, creo yo, a sincerarnos con la política. O sea, si no estamos cumpliendo la norma, algo está fallando. Adecuaremos mejor la norma a una realidad organizativa que es la que en realidad sucede. Entonces, han habido muchas leyes que han regulado a los partidos. La ley de partidos del 99, la ley de agrupaciones ciudadanas del 2004, la actual ley de organizaciones políticas del 2018, ninguna está logrando devolverle su razón de ser y menos ordenar la participación de los partidos políticos en democracia. Otro problema crítico, creo que ya son los últimos, ya Erika, para que no me tome más tiempo del necesario, es la falta de financiamiento a la política. Los partidos parecían avergonzados de pedir financiamiento público, pero la política necesita recursos para funcionar. ¿Cómo puedes construir una institución si no tienes cierto personal básico, una sede de funcionamiento, ciertas condiciones para participar en elecciones? Entonces, las experiencias de autofinanciamiento a la política que habían en Bolivia, por ejemplo, en los años 70, 80, nos han mostrado los grandes problemas que esto significaba, ¿no? Kermeses, aportes de los militantes, depender del padrino, incluso del narcotráfico en su momento, tal vez fue la experiencia más dura para poder competir en elecciones, muy malas experiencias. Entonces, desde el año 1997 se ha pensado aplicar y se aplicó en Bolivia parcialmente el financiamiento público. ¿Por qué? Apunta a que haya mayor equidad entre los partidos, mayor transparencia porque les exigen rendición de cuentas, independencia de los sectores económicamente dominantes, ¿no? Evitar que sean capturados por intereses privados y evitar el abuso político de los aparatos del Estado, que es el uso en las campañas electorales de los bienes del Estado. Hoy día la ley de organizaciones políticas ha repuesto, porque un tiempo se quitó el financiamiento a los partidos, el 2008, ¿se acuerdan ustedes? Se destinó ese fondo a los discapacitados, que parece que nunca se les otorgó, y la LOP del 2018 restablece el financiamiento, pero solo a los partidos, no a las agrupaciones ciudadanas ni a los pueblos indígenas, lo cual ya es una diferenciación en derechos que hay que llamar la atención, ¿no? Bueno, entonces, por último, ¿cuáles son las tareas y desafíos? Es la última diapositiva, más provocadora todavía, que nos invita a que los partidos se reconecten con la sociedad, que reabran sus puertas a esta realidad, ¿no? Y que dejen de ser solamente vehículos electorales para devolverles el contenido también a los programas políticos. También es un desafío importante reinstitucionalizar a los partidos, o sea, darles normas, regular su funcionamiento, pero de manera más acorde con lo que realmente existe. Necesitan de manera urgente recuperar su imagen pública, por esto que les digo, esto de las encuestas no es de ahora, hoy es el 9%, pero hace 10 años era el 20% y en los años 90 era el 8%, o sea, siempre han tenido una imagen muy devaluada. Y bueno, también eso pasa por su capacidad de generar discursos creíbles que seduzcan a los electorados y de ser capaces de renovar liderazgos. Miren solo las últimas elecciones, no me refiero solo a las del 20, sino a las últimas 3, digamos, generales, y son los mismos partidos y candidatos, ¿no? Evo Morales con el MAS, Tuto Quiroga, Carlos Mesa en las últimas, líderes que vienen del pasado, que vienen de la década de los 90, como ya sea desde el campo sindical o desde la propia política, pero no hay una renovación de estas iniciativas y de las personas que están ofreciendo al país supuestamente nuevas propuestas y nuevas realidades, pero que vienen de viejos líderes y de viejas estructuras mentales. Bueno, eso lo dejo ahí para seguir discutiendo y les agradezco mucho por su atención. Disculpa, Erika, si me he pasado un poco en el tiempo, pero necesitaba terminar de decir estas ideas. Muchas gracias.
Erika, estás con el micrófono cortado. Hoy día nos ha pasado lo mismo a ti y a mí, Julio. Gracias. Exactamente igual. Pero bueno, María Teresa, te decía, es un panorama que nos has expuesto muy claro, pero que por supuesto nos lleva a muchas reflexiones y preocupaciones, sobre todo porque pareciera que estamos en una situación difícil al respecto de un protagonista del escenario de político como son las organizaciones políticas, bueno, los partidos. En ese escenario yo te pregunto, ¿cómo podemos participar las y los ciudadanos a través de los partidos políticos? ¿Quiénes pueden hacerlo aún frente a este escenario tan conflictivo? Porque como bien decías, después de todo y a pesar de todo, son esenciales como las organizaciones políticas en el escenario para no tomar la política desde fuera de lo que son este conjunto de leyes y marcos de acción. ¿Y cómo le hacemos los ciudadanos, las y los ciudadanos que queremos participar con los partidos políticos, pero que nos encontramos frente a esta realidad tan difícil como para dar el paso adelante y fortalecer este sistema? Bueno, mira, Erika, creo que ante esta situación de descrédito en los partidos, de desconfianza, de distanciamiento que se ha producido en el país, la población, si te fijas, ha empezado a buscar alternativas diferentes. A mí me llama la atención que la votación del año ya 2002 empezó a orientarse hacia nuevas alternativas políticas, ¿no? De los partidos tradicionales como MNR, MIR, ADN, empezó a orientarse hacia nuevas opciones. Por ejemplo, el MAS ya obtuvo en esa elección como el 20%, un nuevo candidato que apareció como novedad, que fue Reyes Villa en ese momento, casi logró también más del 20% de votos. El MALCU, Felipe Quispe, logró como el 6%, o sea, la gente estaba buscando opciones renovadas. Y el MAS constituyó una respuesta a esa necesidad de opción renovada el año 2005. Ha llamado la atención muchísimo que saque una votación inédita de más del 50% y ha repetido y mejorado esa votación en los siguientes eventos electorales. Entonces, eso de hecho ya es un llamado de atención. Por otra parte, en los últimos años, tú habrás visto que la gente ha empezado a adherirse a activismos ciudadanos, las famosas plataformas en defensa de la democracia, por ejemplo. Incluso yo recuerdo que el año 2017, cuando empezaron a organizarse las plataformas, no querían que los partidos opositores se adhieran a ellas. O sea, les decían, tú nos estás trayendo una mala imagen, nosotros somos otra cosa. Este signo que en América Latina también se lo ha denominado como la antipolítica o el antipartidismo es muy fuerte y muy claro también. Entonces, de alguna manera, el interés ciudadano de participar en política se ha canalizado en otros senderos, en algo distinto a los partidos. Entonces, ¿cómo haríamos para recuperar nuestro compromiso con los partidos? Creo que en gran medida está en manos de los propios partidos abrir sus puertas con una oferta renovada para que la población se incorpore, participe, se comprometa con algo que realmente sienta que está representando sus intereses. Creo que eso está faltando, incluso en el MAS. El MAS ahora está dividido en fracciones, no sé cómo terminará para el 2025, que es la próxima elección, pero esas también son señales de la crisis interna que está ocurriendo en esta organización. Te agradezco muchísimo. Recordarles a todos y todas que nos siguen en redes, por favor, que pueden escribirnos en el chat aquí del canal de YouTube para que podamos leer sus intervenciones y compartirlas con nuestra invitada. Ahí sigo con una siguiente pregunta en lo que la gente se va animando a responder. Hablaste de unas etapas. ¿Tú crees que estamos en todo caso en una sexta etapa del sistema de partidos? Nos has marcado claramente 5. Estamos todavía finalizando en una etapa de esta quinta etapa que empezó con el movimiento al socialismo en escena, o a partir del 2019 tenemos una sexta etapa en la que los partidos carecen de liderazgos y de estructuras. Entonces, ¿cómo podríamos describir este nuevo momento? Sabes, yo pienso que lo que ha significado un punto de inflexión en relación a esta quinta etapa, donde el MAS era un partido monolítico, predominante, y una oposición casi marginal, fragmentada y dispersa, intentando rearticularse, digamos, lo que ha marcado el punto de inflexión es lo que ha sucedido en el MAS con el 2019. O sea, porque han habido muchas cosas que han ocurrido en la población y en la ciudadanía en este momento crítico, pero a nivel de partidos,
el 2020 tú ves la oposición casi en las mismas condiciones que antes, ¿no? Con estas ausencias, estas limitaciones, una presencia mucho más fuerte a nivel local, eso sí, el 2021, ¿no? Con más gobernaciones, más alcaldías en ciudades importantes, pero con las mismas imposibilidades y limitaciones que veíamos antes. Lo novedoso, y por eso tal vez es interesante pensar en una nueva etapa, ha sucedido al interior del MAS, un partido que casi nadie discutía el liderazgo de Morales, era un bloque monolítico, porque a eso ayuda mucho la estructura sindical, ¿no? De los conductos mando-obediencia, pero con el conflicto del 2019, la salida de su líder del país, esta orfandad en la que se sintió esta organización en ese tiempo y durante el gobierno de Áñez, ha significado lo que estamos viendo hoy en el MAS. Desde mi punto de vista, saludable para la democracia, porque hay voces distintas que se han visibilizado, cuestionamientos, necesidad de una autocrítica, estos liderazgos que han surgido del propio Arce Catacora, Eva Copa y muchos otros que están cuestionando este bloque, ¿no?, cerrado, y que puede traer novedades para el 2025, quizás un MAS, no sé, dividido en 2 o 3 candidaturas, o por lo menos con la capacidad de hacer una autocrítica interna para renovar también su manera de gestión política, que es lo que pienso que ha sido cuestionado en este conflicto. Yo tengo, Erika, una pregunta a modo de reflexión también. Los partidos políticos en la cultura política boliviana, que son instituciones bastante nuevas, son novísimas. La democracia en Bolivia desde 1952 a la fecha ha tenido pocos años donde los partidos políticos han tenido una presencia real, yo diría desde el año 82 a la fecha. Y a pesar de su juventud, ninguno de los partidos ha podido con claridad presentar su identidad frente a la sociedad. Puede ser que esto no esté muy de acuerdo con la lógica predominante el día de hoy, pero el partido político tiene una propuesta hacia la sociedad. Y yo pongo siempre un ejemplo que ya es de un partido que no existe, que es Podemos en anteriores legislaturas, que cuando se hablaba de temas críticos, como por ejemplo el tema del derecho, digamos, la despenalización del aborto, para decir algo que está en el centro de la discusión del feminismo contemporáneo hoy. Recuerdo en una ocasión que en Santa Cruz, la agrupación Podemos asistía con los defensores de la familia a una procesión y marcha en defensa de la vida y pro familia, y exactamente el mismo día en La Paz, las parlamentarias de la misma agrupación participaban con unos grupos en la lucha y en las manifestaciones para la despenalización del aborto y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Yo me preguntaba entonces, y me sigo preguntando, como ciudadano, cuando yo me quiero subir a una plataforma política, cuando quiero militar en un partido político, ¿qué puedo hacer ante esta ensalada de ideas que cada uno de los partidos políticos mantiene y que no entra a tocar con profundidad parte de lo que podría ser su identidad? Es decir, cuando yo estoy con esto y no estoy con esto otro, en esta lógica que desde el partido gobernante, con esto de gobernamos sirviendo al pueblo y que funciona a ver cómo me acomodo a las encuestas, hasta los partidos de la oposición, a ver cómo atrapo a la mayor cantidad de gente posible, no importa lo que piense. ¿Cómo es que podemos hacer democracia así, con ese tipo de organizaciones? Muy interesante tu reflexión, Julio, y creo que nos da la clave un poco de lo que está sucediendo con los opositores en este momento en el país. Yo pienso que se ha perdido. A ver, ¿qué es lo que ha conducido a este momento en el caso de las oposiciones? La necesidad, por una parte, los partidos se han convertido en estas máquinas electorales que han empezado a buscar, digamos, ¿cómo te diría?, a pulir sus identidades originales para atraer a más electorado. Le ha pasado incluso al movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo llega al poder con esta identidad de socialismo comunitarista, el vivir bien, el indígena,
Y con el tiempo eso se va diluyendo, se va acercando a otros sectores que antes les decía oligárquicos, termina haciendo acuerdos con ellos, porque entiende que necesita acaparar mayores electorados para permanecer en el caso del MAS y para acceder en el caso de las oposiciones al poder. Yo recuerdo bien la experiencia de Podemos, en realidad fue un reagrupamiento de líderes muy diferentes que conformaron esta organización, tan distintos que cuando terminó la gestión, la primera gestión de Podemos, habían 3 fracciones en el Parlamento, si recuerdas tú, distintas, que no coincidían entre sí, ¿no? Entonces, responde esta, digamos, distorsión que ha sucedido en los partidos y esta falta de identidad. Por un lado, este afán de acaparar votos, entonces yo cambio mi rostro de acuerdo a los electorados, mejor diluyo mis aristas ideológicas para lograr tener más electores, y por otro lado, reagrupo a los líderes que puedo, ¿no? Los llamo, los convoco para formar una unidad, pero una unidad que no ha resultado ser auténtica. Son unidades a veces artificiales, y me temo yo que estas unificaciones de Podemos el 2005, del BPPC en el 2009, de Unidad Demócrata el 2014, incluso de Comunidad Ciudadana el 2019-2020, son bastante artificiales y tienen la finalidad de, digamos, competir con el MAS, pero no están, por lo tanto, ofreciéndole a la ciudadanía una alternativa ideológica que, como bien dices tú, te diferencie del otro, el ciudadano tenga la confianza de saber que estoy votando por este programa y esto va a llevarse a cabo, ¿no? Y no va a abrirse o va a cambiarse en el transcurso del tiempo. Creo que es básica esta idea de identidad política y que haría falta para poder recuperar lo que decía Erika, esta, digamos, pues capacidad de los partidos de convocar de nuevo a la gente, ¿no? Porque si no, ¿quiénes van a los partidos? Estos militantes retribuidos, pragmáticos, que están buscando espacios en el poder, que pueden tener cualquier identidad ideológica. Lamentablemente, todas las bancadas parlamentarias desde el 2006 opositoras han carecido de una coherencia ideológica y han caído en estas contradicciones, disputas internas, ¿no? Y que le ha hecho mucho daño también a la democracia en Bolivia. Bien, aquí voy a reproducir entonces algunas preguntas de las que tenemos en redes y está muy interesante la que nos hace Juan Carlos Ferreira. Nos decías, María Teresa, en general, entonces la democracia y los partidos políticos tienen una relación directa. Entonces, a propósito, yo creo Juan Carlos Ferreira nos pregunta, ¿y si la gente no cree en los partidos políticos, entonces tampoco cree en la democracia? Bueno, es bien provocadora la pregunta y tiene mucha razón. Mira, a diferencia de los partidos, es interesante ver las encuestas, siempre nos dan pistas, ¿no? No son la verdad absoluta, pero nos dan pistas. Mientras los partidos, digamos, suelen tener una imagen muy depreciada, digamos 9% como esta encuesta, un poco más en encuestas del pasado, la democracia goza de mucho apoyo ciudadano, y quizás esa es la esperanza también a la que apostamos muchos de nosotros hacia el futuro, porque más del 50%, 60% en otras encuestas de la población cree que la democracia es el mejor sistema de gobierno con todas las desventajas que pueda tener. Entonces hay nomás una disociación entre apoyar a un partido y apoyar a la democracia, ¿no? La gente tiene una vocación democrática, pero está sintiendo que no está encontrando en los partidos políticos los canales para, digamos, consolidar ese sistema, para que sus intereses se vean representados. Hace unos pocos años, con un colega, Jorge Comadina, escribimos un libro sobre la crisis del sistema de representación política, y un poco creo que ese es el tema también que hay que volver a discutir ahora, porque la representación política implica muchas cosas, ¿no? El MAS dice, bueno, con nuestra llegada al poder hemos ampliado la representación. Hoy día se ven polleras, se ven símbolos étnicos, diferentes identidades en la Asamblea Legislativa que antes no habían. Es evidente, pero en ese libro justo reflexionamos sobre un tema que creo que podemos discutirlo también aquí o traerlo para la reflexión, que es diferenciar esto que los autores llaman la política de la presencia. Muy bien, en el Parlamento sacamos la foto y están presentes esas diversidades sociales, pero
miramos un poco más allá, lo que los autores llaman la representación sustantiva, y tú te preguntas, ¿esas personas que están ahí realmente han logrado avances para sus sectores? ¿Qué leyes han favorecido, por ejemplo, al movimiento indígena en estos 14 años de gobierno del MAS? Yo no estoy adoptando una posición cerrada frente a nada, simplemente describiendo la realidad para que podamos entenderla. Pero entonces dice, habían indígenas en el Parlamento, en la Asamblea, pero ¿qué leyes han beneficiado a los indígenas? ¿Han logrado estos indígenas realmente representar sus intereses, mejorar sus condiciones de vida? Entonces, esto nos lleva también a esa discordancia que puede surgir en democracia cuando tú solo miras quién está de candidato, pero qué capacidad tienes de, digamos, de representar, de llevar las demandas y necesidades de la sociedad. Entonces, nos están faltando vehículos, quizás no los partidos, quizás otros, para mejorar la representación política en Bolivia. Pero ya hemos tenido mucho estas discusiones de, bueno, que no sean los partidos, la partidocracia, ¿no? Corrupta, etcétera. ¿Quiénes van a ser los nuevos representantes? Muchos sectores dicen directamente las organizaciones sociales. Yo no me imagino, sinceramente, una asamblea legislativa, un parlamento, donde tengas transportistas, que un poco los tenemos, pero el MAS los unifica, ¿no? U otros partidos. Pero digamos, tengas intereses de transportistas, gremialistas, campesinos, indígenas, empresarios, vecinos. O sea, llegar a un acuerdo donde cada sector está defendiendo sus intereses sociales solamente sería muy difícil. Para eso sirve un poco la política, y los partidos son los vehículos que pueden articular esos distintos intereses y llevarlos hacia la idea de un bien común. Priorizaremos qué sector tiene más necesidades, veremos cómo es la correlación de fuerzas, un poco ese es el sentido de la política, ¿no? Entonces, es un tema bien importante de cómo hacemos para que no se venga abajo la democracia junto con este descrédito en los partidos, porque todavía hay una visión en la gente de que debe preservarse la democracia, pero no nos gustan los partidos, ¿no? Es un dilema muy complejo. María Teresa, finalmente es el sistema democrático, la democracia en sí misma a la que estamos apuntando, y los partidos vendrían a ser unos instrumentos. Entonces aquí tenemos una reflexión que nos hace Ramiro, también otra provocación, diciéndonos, ¿por qué se dice que cuando florecen los derechos humanos, florece la democracia? Claro, esta es una pregunta como más de fondo y que toca las raíces de la democracia. Yo siempre me he identificado como una defensora del sistema democrático en todos sus componentes. Y creo que a veces hemos confundido ciertos conceptos. ¿Por qué? Porque la democracia en cierta instancia académica es solo identificada con las instituciones, ¿no? O sea, que hayan elecciones, que hayan gobiernos legítimos y legales, bueno, eso es democracia, que haya una ley, ¿no? Aunque no se cumpla, pero hay una legislación, que haya aparatos del Estado encargados de ciertas funciones, eso se asocia con democracia. Está muy bien, y para mí esa es una condición imprescindible de la democracia, la vigencia de las instituciones y de las normas. Pero la realidad boliviana, sobre todo, nos ha mostrado, y parte de la crisis de la democracia de inicios de siglo ha sido esa, que la democracia también significaba la participación de los sectores sociales, porque campesinos, obreros, indígenas no se veían representados en esas instituciones que de manera muy costosa y realmente muy admirable los partidos construyeron entre los 80 y 90, pero los indígenas dijeron, no queremos esa democracia restringida, queremos participar, y ahí vino todo las guerras del agua, del gas, la constituyente, etcétera, porque el otro componente de la democracia es la participación. Y aparece un tercer componente, que es este famoso componente de la interculturalidad, ¿no? De que las etnias, la diversidad tenga una presencia también. Entonces, la democracia boliviana, y quizás en muchos lugares de América Latina está sucediendo esto, ya la ecuatoriana lo mostró. Hoy en Chile a mí me ha sorprendido mucho esta discusión de la nueva constitución chilena, nos rebasa, ¿no? Porque es una constitución plurinacional, regionalizada, o sea, con defensa del medio ambiente, derechos de género, impresionante, digamos. Ojalá se apruebe sinceramente en Chile, porque va a significar un paso hacia la democratización de ese país. Pero en el caso boliviano, entonces, por priorizar la participación social o la interculturalidad, hemos dejado de lado estas instituciones, y entre ellas están los derechos.
Entonces no podemos prescindir de la institucionalidad. No hay democracia sin instituciones. Y los derechos son la base del Estado de Derecho y de la institucionalidad. Por eso es que se asocia tanto la democracia con la defensa de derechos. No justifica el participacionismo, o sea, que los obreros estén en el poder, por ejemplo, que los campesinos estén en el poder, no justifica que su costo sea derechos humanos o derechos civiles o derechos colectivos de una sociedad. Y creo que ahí hay una leve confusión a veces en algunos actores políticos que justifican el personalismo, el caudillismo, no importa, la no alternancia, con un justificativo histórico cuyo costo son estas instituciones y derechos largamente construidos en esta corta historia que, bueno, a mí no sé si es larga o corta, Julio, pero que tiene la democracia, que justo va a cumplir ahora muy pronto 40 años de vida, ¿no? Sin duda larga, María Teresa, creo que para todas las generaciones siempre hemos escuchado de los desafíos del sistema político, de la crisis del sistema partidario en nuestro país, pero así como hemos tenido estos entuertos que incluso han tenido sus picos problemáticos, por ejemplo, el 2019, la democracia boliviana siempre ha encontrado la manera de todas maneras, seguir avanzando y seguir construyendo. Hay luces y señales de pasos que se dan, de conquistas, quizá en lo que nos hace recuerdo Ramiro, en la conquista también de los derechos humanos. Pero bueno, aquí Jaime Aguilar otra vez nos devuelve al entonces, después de todo este escenario, la pregunta es, ¿actualmente existe un sistema de partidos de políticos en Bolivia que respondan a los desafíos de la constitución política del Estado y las expectativas de la ciudadanía? Bueno, yo creo que me reconozco muy pesimista respecto a estos temas, ¿no? Para comenzar, creo que tenemos una constitución muy interesante que nos traza un horizonte muy importante en Bolivia, pero que a más de 10 años de su aprobación está totalmente recortada y limitada. O sea, no hemos avanzado hacia el cumplimiento de ese horizonte constitucional de la democracia, de la interculturalidad, de los derechos que está planteada en el texto. Nos hemos distanciado de aquellos preceptos. Y pasa más o menos algo parecido con el tema de los partidos y de la representación política. Esta constitución dice, bueno, ampliaremos la representación para mejorarla a estas 3 dimensiones, ¿no? Partidos, agrupaciones y organización de pueblo indígena. En el fondo, la propia ley de organizaciones políticas está recortando esta diferenciación que pone la Constitución en el tapete, porque no permite nuevas expresiones o nuevas formas de representar a la sociedad en el campo de la política. Tenemos un sistema de partidos hoy que continúa con el predominio de un partido dominante. La oposición no está siendo capaz de generar esta necesaria alternabilidad en la democracia, que no es un detalle menor, porque justamente la alternabilidad te permite ejercer las funciones públicas con mayor responsabilidad, porque si sabes que viene el otro después, puede enjuiciarte, puede exigirte rendición de cuentas, mejora la fiscalización, renueva la política. Me encanta a mí una definición de Claude Lefort que dice, la democracia es un lugar vacío, ¿no? Es un lugar vacío porque no es propiedad de nadie, y él teoriza un poco alrededor de este concepto, porque dice, es un lugar al cual tienen que asistir quienes tengan apoyo de la población, pero también tienen que saber irse los que no tienen apoyo. Es un lugar vacío, no es propiedad de nadie. Entonces, creo que esta sensación de propiedad de la democracia que ha generado un partido que está muchos años en el poder, también nos está escatimando, digamos, muchos de estos derechos que necesitamos reconstruir. Ahora, no es solo responsabilidad de los partidos opositores, porque es muy fácil decir es que no generan nuevos liderazgos, es que no tienen un discurso, no tienen una identidad, claro, pero también hay que fijarse en las condiciones. O sea, si no hay condiciones para una renovación, para la creación de nuevas opciones, es muy difícil que aparezcan. Y creo que esta tan tajante mayoría del MAS, que es democrática, evidentemente ha sido apoyada por la población, pero de alguna manera ha recortado las condiciones a los opositores en un momento de manera más clara, más transparente, en otros momentos más compleja, como son ciertas medidas que toma el propio partido de gobierno para
eliminar las posibles amenazas, ¿no? Porque eso también sucede en otros países de América Latina. Entonces, eso está, digamos, conflictuando, ¿no? A la reconstitución de un sistema de partidos más acorde con este anhelo democrático intercultural que está trazado en la Constitución. Muchísimas gracias, María Teresa. Me quedo con una reflexión de que probablemente la reconfiguración y el fortalecimiento del sistema político es justamente por las características de cómo se ha venido transformando con la participación ciudadana. Es una tarea de todos y de todas, ¿no? Ya no pudiéramos atribuírselo de una manera unidireccional a quienes tienen más o menos responsabilidad, sino que justamente este escenario en el que ahora todos y todas podemos participar de múltiples maneras desde la ciudadanía, con las organizaciones o sin ellas, nos da una tajada de responsabilidad a quienes somos parte de este país en general para poder hablar realmente de una reconfiguración, de un compromiso con la democracia, reconociendo el lugar que ocupa cada quien. Y sin duda nos ha quedado claro a partir de tu brillante exposición y clara que sin los partidos políticos la democracia no sería tal, ¿no? Y que necesitamos de ellos, necesitamos repensarlos, necesitamos dejar de ese 19% que decías, que no siga bajando, ¿no? Que ya es bastante preocupante. Creo que nunca ha tenido grandes números tampoco en la historia de su valoración, pero sin duda 9 es algo que tiene que llamarnos la atención porque debe preocuparnos, más allá de que nos gusten o no nos gusten, apostemos o no a uno, la democracia es la que en sí misma estaría en crisis, no solo los partidos. Y esa asociación es importante hacerla como ciudadanos y ciudadanas y esa conciencia clara de que pese a nuestra valoración y nuestras ideas personales al respecto de estas organizaciones políticas, no hay democracia sin ellas. Así que, María Teresa, por mi parte, muchísimas gracias a todos y todas quienes han acompañado esta transmisión en vivo por el YouTube. Y María Teresa, un placer, un verdadero honor compartir pantalla contigo. Yo ahora le voy a devolver el espacio a Julio para que él también haga sus comentarios finales y pueda cerrar este espacio. Conmigo, hasta aquí. Gracias. Gracias, Erika. Cuando tenemos programas como el que acabamos de vivir, yo me quedo con la satisfacción de que estamos colgando en la red y manteniendo en la red un material imprescindible para que la ciudadanía pueda consultar, discutir, reflexionar sobre estos grandes temas tan alejados hoy de la reflexión en los grandes medios de comunicación y en otros sistemas de participación en términos de información y comunicación. Yo he quedado muy contento en este, como en otros programas. Tenemos un riquísimo material para ofrecer al público. Yo quiero agradecer primero, desde luego, a María Teresa Segada Claure por haber estado con nosotros esta noche y habernos dejado lo que nos está permitiendo brindarle al público. En segundo lugar, a Erika y a todo el equipo de Encontrarnos. Sin ustedes no podríamos realizar este trabajo que venimos haciendo desde febrero de este año. Al equipo técnico que está detrás de las cámaras y los celulares y los micrófonos que permiten esta transmisión. Y desde luego a la Universidad Mayor de San Andrés, al rectorado y a su rector, Óscar Heredia Vargas, que permite y auspicia la posibilidad de este trabajo que venimos haciendo jueves a jueves. A todas y a todos los que siguen esta transmisión, los que han tenido la posibilidad de disfrutar esta noche de ellas, un gran saludo y nos veremos el próximo jueves y seguiremos reflexionando sobre estas entidades tan importantes en la democracia como son los partidos políticos. Muchas gracias. Buenas noches.